todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mostración cadavérica. En esta ocasión vamos a hablar de los temas referentes al segundo trabajo práctico, que son tronco del encéfalo, cerebelo, cuarto ventrículo y al final de todo vamos a hablar del ángulo pontocerebeloso. La clase pasada ya han visto la primera región del sistema nervioso central, la más caudal de todas, es decir, la médula espinal, abarcada dentro del conducto vertebral. Y ahora por primera vez nos introducimos dentro de la cavidad craneal. En este caso, todo lo que hablemos de esta clase va a estar dentro de la fosa craneal posterior. Y entonces podemos marcar en este preparado, que es un corte sagital del encéfalo, ¿sí? Es decir, la región del sistema nervioso central comprendida dentro de la cavidad craneal, y podemos observar entonces en la región más caudal del encéfalo a el tronco del encéfalo, que va a estar apoyado sobre la porción basilar del hueso occipital. Detrás del tronco del encéfalo se encuentra el cerebelo, ¿sí?, que se apoya sobre las fosas cerebelosas de la fosa craneal posterior. Y entre el cerebelo, que se encuentra dorsalmente, y el tronco del encéfalo, que se encuentra ventralmente, vemos una cavidad ventricular, la cavidad ventricular del tronco del encéfalo y el cerebelo, que es el cuarto ventrículo, ¿sí?, característicamente descrito con forma de diamante. También podemos distinguir, ¿sí?, que en este sagital se puede observar por parte del tronco del encéfalo las tres porciones que lo conforman: la más caudal y continuando a la médula espinal. A nivel de la unión bulbo-medular se encuentra el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. Rostral a la médula oblongada o bulbo raquídeo se encuentra el puente o protuberancia anular. Ya pueden ver a simple vista cómo resaltan sus dimensiones, ¿sí?, siendo un agrandamiento marcado respecto a las otras dos regiones del tronco del encéfalo. Y rostralmente se encuentra la última región del tronco del encéfalo, que es el mesencéfalo, también llamado el cerebro medio, ¿sí?, que se encuentra rostral al puente y caudal a otra región del sistema nervioso central, que es el diencéfalo, ¿sí? Son inmediatamente continuos entonces el mesencéfalo con el diencéfalo, y el plano que delimita uno de otro es, como pueden estar viendo, una línea o plano convencional, ¿sí?, que va a unir los cuerpos mamilares del hipotálamo, sí, ya lo van a entender más adelante, con la comisura blanca posterior, dos estructuras que están limitando o lindando el tercer ventrículo, que es la cavidad ventricular del diencéfalo. Estamos viendo ahora desde la cara ventral al tronco del encéfalo, y podemos ver entonces y distinguir las tres regiones que abarcan el tronco del encéfalo. Por un lado, el bulbo raquídeo, que va desde la decusación piramidal en la unión bulbo-medular, que le estamos marcando, hasta el surco bulbo-pontino. El puente, que es esta porción que destaca por su tamaño, se va a extender rostralmente al bulbo, rostral a este surco bulbo-pontino, hasta el surco
ponto mesencefálico, ¿sí? Este que estamos marcando aquí. Y finalmente el mesencéfalo, que va desde este mismo surco caudalmente hasta el plano que unía los cuerpos mamilares con la comisura blanca posterior. Podemos distinguir entonces en la cara ventral del tronco del encéfalo, a nivel del bulbo, una cisura media anterior, que es continuación de la cisura media anterior de la médula espinal y que solamente está interrumpida a nivel de la decusación de estas fibras córtico-espinales o de este haz piramidal. Podemos ver entonces a ambos lados de la cisura media anterior las pirámides vulvares, ¿sí? Que contienen estas fibras descendentes que pertenecen al tracto o al haz córtico-espinal. Más lateralmente a las pirámides hay un surco que llamamos el surco preolivar, porque si vamos más allá de este surco se encuentran las olivas vulvares, ¿sí? Que son estas protrusiones con forma de aceituna y que en su profundidad contienen a los núcleos olivares. Por supuesto, limitando aún más allá a las olivas, están los surcos retroolivares y ya después vamos a llegar a la cara dorsal, que la vamos a explicar más adelante. En la cara ventral del puente podemos distinguir en la línea media un surco profundo que es el surco basilar, ¿sí? El surco basilar atraviesa la porción basilar del puente, esta gran eminencia que tiene, y en él va a descansar una arteria muy importante que se llama el tronco basilar, que resulta de la unión de las arterias vertebrales, que ya habrán visto en locomotoria y en esplancnología. La porción basilar de la protuberancia o el puente, ¿sí? Se continúa más lateralmente con las fibras transversales que forman al pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Es decir, es ese haz de fibras muy grueso, muy abundante, que se introduce dentro de la sustancia blanca del cerebelo, como podemos ver en el preparado. Más rostralmente, sí, ya pasando el surco pontomesencefálico, encontramos al mesencéfalo, y el mesencéfalo en la cara ventral se caracteriza por presentar dos grandes eminencias a los costados que se llaman los pedúnculos cerebrales, que contienen una serie de fibras descendentes, pero se caracterizan por tener parte también de este haz piramidal que ya describimos anteriormente. Disculpen. Y en el medio de los pedúnculos cerebrales encontramos lo que se conoce como la fosa interpeduncular, y más rostralmente dentro de esta misma fosa interpeduncular se va a encontrar lo que se conoce como la sustancia perforada posterior, ¿sí? Esos pequeños agujeritos, esa región cribosa que ven, es la sustancia perforada posterior, que como pueden ver está justo caudal a los cuerpos mamilares que ya pertenecen al diencéfalo y no al tronco del encéfalo. Ahora, para ver la cara dorsal del tronco del encéfalo, como pueden ver, hemos tenido que remover el cerebelo realizando un corte a través de los pedúnculos cerebelosos. Ahí estamos marcando los pedúnculos cerebelosos superiores, los inferiores o cuerpos restiformes y yuxtarrestiformes, y hacia los laterales hemos cortado el pedúnculo cerebeloso medio de cada lado, que como pueden ver es el más voluminoso de todos, ¿sí? Entonces podemos distinguir
más inferiormente y ya tendiendo hacia el foramen magno del hueso occipital, como pueden ver ahí en lo profundo, a el bulbo raquídeo, ¿sí? La cara dorsal del bulbo raquídeo tiene un surco medio posterior que se continúa con el surco medio posterior de la médula espinal, y en la parte más caudal de la médula oblongada, a ambos lados del surco medio posterior, encontramos el tubérculo grácil, ¿sí? El tubérculo grácil, que es el lugar de ubicación y de protrusión del núcleo grácil, que es el lugar donde terminan las fibras o los axones que provienen del fascículo grácil de la médula espinal. Luego encontramos la continuación del surco intermedio posterior, que continúa en la médula oblongada y que más allá contiene el tubérculo cuneiforme, ¿sí? Lugar donde terminan justamente los axones del fascículo cuneiforme. Y en la cara dorsal entonces del bulbo raquídeo, estos núcleos que están profundos hacen prominencia, empujan esta región de la pared y forman estos dos tubérculos tan prominentes. Más allá, ¿sí?, del tubérculo cuneiforme se encuentra la continuación del surco posterolateral de la médula espinal, y a esta altura, ¿sí?, encontramos lo que se conoce como el tubérculo cinerio o tuber cinerium del bulbo raquídeo, que se forma por la prominencia que hace el núcleo espinal del nervio trigémino, ¿sí? Así que por primera vez acá estamos hablando de un núcleo de un par craneal, y que forma esta prominencia en la cara dorsal del bulbo raquídeo, ¿sí? Si yo continúo más rostralmente, voy a encontrar, ¿sí?, una depresión en la cara dorsal del tronco del encéfalo, que no es más ni menos que la región que forma el piso del cuarto ventrículo y se llama la fosa romboidea, ¿sí? La fosa romboidea va a estar dividida en dos regiones, ¿sí? Como pueden ver, esta fosa romboidea de 4 lados se puede dividir en dos triángulos, ¿sí? Uno caudal o vulvar y uno rostral o pontino, a través de unas fibras transversales que tal vez son difíciles de marcar, pero que dividen este rombo en dos triángulos parecidos y que se conocen como las estrías medulares o estrías acústicas, ¿sí? Van a ver que tienen su rol en la vía auditiva más adelante, pero contribuyen a dividir muy bien este rombo del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? En el triángulo vulvar vamos a encontrar en la línea media la continuación del surco medio posterior. Vamos a encontrar un segundo surco, ¿sí?, ahí al costado, y se puede ver que se llama el surco limitante, ¿sí? Muy importante este surco limitante, porque nos marca lo que está dentro del surco limitante. Va a tener una función motora, ¿sí? Por dentro del surco limitante, los núcleos que van a estar dentro van a tener una función motora, mientras que los que estén por fuera van a tener una función sensitiva. Y ya más allá del surco limitante, tanto en la región vulvar del triángulo como en el triángulo pontino, encontramos el área vestibular, que como su nombre lo indica, contiene los núcleos vestibulares y también los núcleos cocleares del nervio vestíbulo coclear, que tienen su función en la audición y en el equilibrio. Entonces, por dentro del surco limitante a nivel del triángulo vulvar,
vamos a encontrar lo que se conocen como los trígonos, dos trígonos, uno más rostral y uno más caudal, ¿sí? Los trígonos se forman por la protrusión que hacen los núcleos profundos que están en esta región. El trígono más rostral se llama el trígono el hipogloso, ¿sí? Justamente es donde se encuentra el núcleo motor del nervio hipogloso o doceavo par craneal, y más caudalmente se encuentra el trígono del vago, ¿sí? Que marca la ubicación del núcleo motor dorsal del vago en este piso del cuarto ventrículo, ¿sí? En el triángulo pontino, por otro lado, encontramos por dentro del surco limitante dos grandes eminencias, ¿sí? Una más caudal, ubicada justo en la unión bulbo-pontina, que toma el nombre de colículo facial, ¿sí? El colículo facial es esta protrusión cuyo significado lo da la rodilla interna del nervio facial, es decir, unas fibras que nacen del núcleo del nervio facial que están rodeando a el núcleo del sexto par o del nervio abducens, pasándole por medial en un primer momento, luego por detrás o dorsalmente y luego lateralmente, para luego seguir su camino y emerger por la cara anterior del tronco del encéfalo, ¿sí? Entonces el colículo facial es la rodilla interna del núcleo facial que rodea el núcleo del nervio abducens, ¿sí? Por encima del colículo facial encontramos la eminencia media, que es esta también preeminencia dentro del piso del cuarto ventrículo, que está por encima del colículo facial, ¿sí? Y a ambos lados de la eminencia media encontramos una pequeña depresión del surco limitante que se llama fovea superior, que contiene a ambos lados una región especial del tronco del encéfalo que contiene núcleos noradrenérgicos que se llama locus ceruleus, y que en el vivo, y no tanto en el preparado porque se pierde, va a tener una tinción azulada característica, y por eso se llama locus ceruleus, porque ceruleus viene del color azulado. Una última mención que les quiero hacer es que en el triángulo vulvar, ¿sí? Hay si había una fovea superior que acabamos de describir, hay una fovea inferior, ¿sí? A los lados del surco limitante, ¿sí? Que es esta región del surco donde se vuelve un poco más profundo y más marcado, ahí lo estamos viendo, y más allá de la fovea inferior se encuentra una región que se llama el área postrema, ¿sí? El área postrema tiene la característica de ser una región del sistema nervioso que no tiene barrera hematoencefálica y que está directamente en contacto con la composición del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo. Se cree que el área postrema es un área quimioreceptora, ¿sí? Que sensa la composición del líquido cefalorraquídeo y ante algunas anomalías dispara el reflejo nauseoso o el reflejo del vómito. Otra cosa acerca del área postrema es que es uno de los tantos órganos circunventriculares, es decir, que están alrededor de los ventrículos, que se caracterizan por no tener barrera hematoencefálica, y en el caso del área postrema es la única área circunventricular que no se encuentra rodeando el tercer ventrículo, ¿sí? Todas las áreas circunventriculares van a ver que están alrededor del tercer ventrículo. El área postrema es la única que no está allí, sino que se encuentra en el cuarto ventrículo, como lo estamos viendo.
Estamos viendo en este preparado en donde se ha cortado parcialmente el cerebelo, pero no de la manera suficiente como para ver la fosa romboidea, pero nos queda por encima un buen pedazo del mesencéfalo como para ver que en la cara dorsal se encuentra lo que se conoce como la lámina cuadrigémina, ¿sí? La lámina cuadrigémina justamente contiene a los tubérculos cuadrigéminos, que como su nombre indica son 4, y se dividen en 2 colículos que se llaman colículos inferiores, ¿sí? Que tienen que ver con una estación de la vía auditiva que procesa información auditiva, y los 2 colículos superiores que tienen que ver con un centro integrador de información visual que capta el globo ocular y que coordina y regula con esta información los movimientos de los ojos a través de la activación de los núcleos de los pares craneales relacionados con los músculos extrínsecos del globo ocular y los movimientos del cuello, ¿sí? Para coordinar entonces la visión con los movimientos de los ojos y los movimientos de la cabeza. Si volvemos rápidamente a nuestro preparado, a nuestro corte sagital, ahí podemos ver entonces la lámina cuadrigémina con los colículos inferiores cortados, los superiores, y algo muy curioso es que justo por encima de los colículos superiores descansa la glándula pineal, ¿sí? Que es parte del diencéfalo, del epitálamo, la vamos a ver más adelante, y un poco por encima aún, más rostral, se encuentra el rodete o esplenio del cuerpo calloso, que son fibras comisurales, ¿sí? Es una relación que solamente quería recalcar. Se puede observar en este tronco, el encéfalo, ¿sí? Para ubicarnos, marcamos a el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, ¿sí? En relación a el sistema vértebro-basilar arterial. Podemos ver desde la cara ventral el origen aparente de los pares craneales desde el tercero hasta el 12º, con excepción del nervio troclear o el cuarto par craneal, que es el único par craneal que nace de la cara dorsal del tronco del encéfalo y no de la cara ventral, ¿sí? Entonces, empezando por los orígenes aparentes de estos pares craneales a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Encontramos en el surco preolivar el nervio hipogloso. En el surco retroolivar encontramos el origen aparente de desde lo más rostral hasta lo más caudal, el glosofaringio, el vago y el nervio accesorio. A nivel del surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, encontramos muy cerca de la línea media el origen aparente del nervio abducens, ¿sí? Y más lateralmente, a nivel del ángulo pontocerebeloso, encontramos la salida del nervio facial, el nervio intermediario y el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Desde medial a lateral en ese orden. Estos 2 grandes nervios que están viendo a los costados, que nacen a nivel medio pontino, en donde la porción basilar del puente se continúa con el pedúnculo cerebeloso medio, se encuentra el origen aparente de el nervio trigémino, ¿sí? Que recuerden que tiene una gran raíz sensitiva que es rostral y una pequeña raíz motora que es caudal. Y finalmente, a nivel del mesencéfalo, encontramos naciendo de la fosa interpeduncular el nervio oculomotor, el tercer par craneal, como habíamos dicho antes, en relación con la arteria cerebral posterior, que se origina justo por encima, y la arteria cerebelosa superior, que se origina justo por debajo del tronco basilar. Y ese pequeño hilito que estamos viendo emerger lateralmente, pero que en realidad viene de la cara dorsal del mesencéfalo a nivel del colículo inferior, es el nervio troclear, con su origen aparente. Recuerden que
el primer par craneal y el segundo tienen su origen aparente a nivel del cerebro, ¿sí? El primer par craneal al nivel del bulbo olfatorio y el segundo par craneal a nivel del cuerpo geniculado lateral, que es parte del tálamo óptico del diencéfalo. Vamos a hablar un poco de la macroscopía del cerebelo. Estamos viendo al cerebelo desde una vista ventral o anterior, ¿sí? Como si nosotros fuéramos el tronco del encéfalo o la cara dorsal del tronco del encéfalo y miráramos hacia dorsal. Y encontramos que este cerebelo fue entonces separado del tronco del encéfalo mediante una incisión que cortó los pedúnculos cerebelosos. Como pueden ver, ahí está el superior y el inferior, que limitan las paredes laterales del cuarto ventrículo, y más allá se encuentra el pedúnculo cerebeloso medio, de vuelta el más voluminoso de ellos, y recuerden que no forma parte de los límites de la cavidad del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces podemos ver que el cerebelo tiene distinta forma de acuerdo a si evaluamos la cara superior o la cara inferior. Vemos que la cara superior tiene forma convexa, ¿sí? Con una prominencia en la línea media a nivel de lo que se conoce como el vermis cerebeloso, ¿sí? La región más sagital del cerebelo, mientras que en la cara inferior tiene una forma más cóncava en la línea media, ¿sí? Siendo el vermis de la línea media de la cara inferior la parte que se oculta sobre las protrusiones que forman los hemisferios cerebelosos hacia los lados. El cerebelo se divide en 3 grandes lóbulos separados por 2 cisuras, que le vamos a dar el nombre de cisuras a los surcos más profundos que destacan sobre el resto de los surcos que separan las folias del cerebelo, ¿sí? Estamos viendo a simple vista la fisura posterolateral, ¿sí? Que separa el lóbulo posterior del cerebelo, que predomina en la cara inferior, pero también se extiende en parte de la cara superior, y lo vamos a ver más adelante, de el lóbulo flóculo nodular, que está compuesto por el nódulo, que es la formación vermiana de este lóbulo, ahí lo estamos marcando, y ambos flóculos, ¿sí? Que son aquellas protrusiones que, como pueden ver, se encuentran justo debajo de donde estaría el pedúnculo cerebeloso medio, en este caso cortados, ¿sí? Ambos flóculos se unen al nódulo por el velo medular inferior, por una región característica de este velo que se llama la válvula de Tarín. No es necesario que lo sepan, se los menciono nada más. Y el nódulo flóculo recibe en conjunto el nombre de arquicerebelo, o la región más arcaica, más antigua del cerebelo, que recibe información y envía información referente a el control de la postura. Podemos ver también, continuando más allá del surco posterolateral, otra cisura que se llama cisura horizontal. La van a encontrar también con el nombre de cisura de Vic-Tazir, que lo que hace es marcar el límite entre la cara inferior del cerebelo, sí, que reposa sobre las fosas cerebelosas de la fosa craneal posterior, de la cara superior del cerebelo, que amolda sobre la tienda del cerebelo, es decir, este tabique de dura madre que separa el cerebelo del lóbulo occipital. Podemos ver cómo sobre el cerebelo y separado por un tabique de dura madre que se llama la hoz del cerebelo, descansa el lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales. Y ya hemos dicho entonces cómo caudalmente el cerebelo se apoya o descansa sobre las fosas cerebelosas del hueso occipital. Podemos ver también en un corte sagital
si miramos el cerebelo, vemos la disposición que tiene la sustancia gris y la sustancia blanca. Fíjense en la sustancia gris del cerebelo, al igual que en los hemisferios cerebrales se dispone en la corteza, ¿sí? Forma la corteza cerebelosa. Fíjense en la cantidad de pliegues y surcos que sufre esta región de sustancia gris, justamente para aumentar la superficie de contacto y por lo tanto poder acomodar una mayor cantidad de neuronas y mayor potencial de procesamiento de la información. En el centro del cerebelo se encuentra la sustancia blanca y por su forma característica que tiene en el corte sagital, ustedes pueden ver, se lo ha llamado a esta imagen tan característica de la sustancia blanca en este corte sagital, se lo ha llamado el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida, y justamente por eso a los distintos pliegues de sustancia gris de la corteza cerebelosa se los conoce con el nombre de folias, ¿sí? Ya que folias significan hojas de árboles, que hace referencia a este árbol de la vida, que en la periferia harían a ser las folias del cerebelo. Entonces, vamos a describir ahora los lobulillos del cerebelo, yendo desde la cara superior hasta la cara inferior y reuniéndonos a nivel del techo del cuarto ventrículo de ambos lados. Entonces, por detrás del velo medular superior se encuentra el primer lobulillo del cerebelo, que es la língula, que es este lobulillo pequeñito, finito, que no tiene un correspondiente lobulillo hemisférico. Más atrás se encuentra el lobulillo central. Por detrás del lobulillo central se encuentra el culmen, ¿sí? Que como pueden ver, culmen hace referencia al punto culmine o más rostral que sobresale por la cara superior del cerebelo. Luego vamos a marcar el declive, ¿sí? Justamente porque desde el culmen lo único que nos queda es bajar, por eso se llama el declive. Y después del declive vamos a encontrar el folium. El folium justamente viene de un dobladez que nos marca la transición entre la cara superior y la cara inferior. Si continuamos en la cara inferior ahora, desde lo más dorsal, encontramos el túber. Luego del túber está la pirámide. Y luego de la pirámide se encuentra finalmente la úvula, que a nivel hemisférico se corresponde con las amígdalas o tónsilas cerebelosas, ¿sí? 2 puntos del cerebelo con importancia clínica muy relevante. Y finalmente termina en el nódulo, que es el último lobulillo vermiano del cerebelo. Vale la pena aclarar, entre el lobulillo central y el culmen, entre el culmen y el declive se encuentra la fisura prima o fisura anterior, que va a separar el lóbulo anterior del cerebelo del lóbulo posterior, ¿sí? Entonces fíjense en cómo el lóbulo anterior se encuentra solo a nivel de la superficie rostral del cerebelo y abarca la língula, el lobulillo central y el culmen. Este lóbulo anterior, en su función, abarca lo que se conoce como el espinocerebelo o el paliocerebelo, cuya función es regular el movimiento en dirección axial, es decir, el movimiento hacia adelante o hacia atrás, ya sea movimientos cíclicos como caminar, como correr, es decir, con un vector hacia adelante.
mientras que el lóbulo posterior, el más grande, el más desarrollado, ¿sí?, que está por detrás de la fisura prima y abarca la cara superior y la cara inferior, hasta la úvula, ¿sí?, no incluyendo al nódulo, ya que está separado de este lóbulo. Este se encarga de los movimientos o de la regulación de los movimientos más finos, más, digamos, ensayados, más meticulosos. Estamos viendo entonces la cavidad del cuarto ventrículo en el corte sagital. Podemos ver cómo ventralmente está el piso del cuarto ventrículo, es decir, la fosa romboidea de la cara dorsal del puente y el bulbo. Podemos ver bien en lo profundo del corte lo que sería el límite lateral del cuarto ventrículo. Ya sabemos que rostralmente lo delimita el pedúnculo cerebeloso superior, mientras que caudalmente la pared lateral está formada por el pedúnculo cerebeloso inferior, o también llamado el cuerpo restiforme y el cuerpo yuxtarrestiforme. Y como ya saben, estos pedúnculos cerebelosos tienen sustancia blanca, es decir, fibras tanto aferentes como eferentes que entran o salen del cerebelo. Por último, les quería mostrar en esta imagen el techo del cuarto ventrículo, ¿sí?, es decir, el límite dorsal, que, como pueden ver, tiene forma como de carpa con un vértice profundo, ¿sí?, y dos lados, uno rostral y uno caudal. Podemos ver que de rostral a caudal los elementos entonces que delimitan el techo del cuarto ventrículo son el primero, el velo medular superior, ¿sí? El velo medular superior es una lámina de sustancia blanca que está comprendida entre ambos pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Es eso que estamos marcando ahí. Una región central donde se unen ambos lados, digamos, el vértice de este triángulo, de esta V corta que forma el techo, es la región que se conoce como el fastigio, ¿sí?, que básicamente es el parénquima del cerebelo en este punto donde se unen los velos medulares, ¿sí?, ahí lo estamos marcando. Justamente la palabra fastigio significa techo, porque bueno, esta región del cerebelo que contacta el techo del cuarto ventrículo. Y finalmente el límite inferior es una sucesión de elementos, ¿sí?, que irían desde lo más profundo del techo del cuarto ventrículo hasta la superficie o hasta el lumen del cuarto ventrículo, de esta manera que estoy señalando, y que vendrían a ser el velo medular inferior, ¿sí?, que de vuelta como hacía el velo medular superior, es el análogo, pero que une ambos pedúnculos cerebelosos inferiores o cuerpos restiformes y yuxtarrestiformes, ¿sí?, su otro nombre. Y encima de este velo medular inferior se encuentra esto que ven ahí, es la tela coroidea, que la tela coroidea no es más que una formación que contiene en su interior el plexo coroideo, que básicamente es una serie de capilares cubiertos por una capa de pía madre y finalmente por ependimocitos, que tiene la función de secretar líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad ventricular. Podemos ver también cómo rostralmente el cuarto ventrículo se pone en contacto con el acueducto mesencefálico, ¿sí?, o acueducto de Silvio, que nos lleva
a el tercer ventrículo, la cavidad del diencéfalo, mientras que caudalmente el cuarto ventrículo puede, digamos mejor dicho, desde este punto el líquido cefalorraquídeo puede seguir dos caminos, ¿sí? Uno es introducirse por la región que se llama el óvex, en el vértice más caudal del cuarto ventrículo, y continuar en el conducto ependimario o el conducto central de la médula espinal, su camino dentro del mismo sistema ventricular en el sistema nervioso central. Pero, por otro lado, más dorsalmente, el velo medular inferior se abre, tiene una pequeña comunicación que hace que el líquido cefalorraquídeo pueda desembocar en una cisterna, ¿sí? Una región del espacio subaracnoideo que se encuentra caudal a la cara inferior del cerebelo, que es la cisterna magna. Y este foramen, que comunica cavidad ventricular con espacio subaracnoideo, se llama el foramen medial o foramen de Magendie del cuarto ventrículo. Más adelante vamos a ver cómo a través de dos recesos laterales, ¿sí? En el piso del cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo puede fluir desde el cuarto ventrículo hacia otra región del espacio subaracnoideo, otra cisterna, que es la cisterna pontocerebelosa, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del ángulo pontocerebeloso al final de la clase. Vamos a terminar esta mostración hablando ahora en este preparado familiar que hemos usado anteriormente para hablar de la fosa romboidea, para hablar del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? El ángulo pontocerebeloso, como pueden ver, va a estar comprendido entre el tronco del encéfalo, que va a estar más medialmente, el cerebelo o el hemisferio cerebeloso, que obviamente en este caso ha sido cortado y estaría dorsalmente o posteriormente, y hacia la región anterolateral encontramos la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal. El límite inferior de este ángulo pontocerebeloso se considera que es el foramen yugular, ¿sí? Con la salida de los pares craneales 9, 10 y 11, mientras que el límite superior no se observa en este preparado, pero que se considera que es la tienda del cerebelo, ¿sí? Aunque tengan en cuenta el concepto de que cuando hablamos del ángulo pontocerebeloso nos estamos refiriendo más que nada, y como se observa muy bien acá, a aquella región que se enfoca principalmente en aquellos pares craneales que se dirigen a el orificio o al conducto auditivo interno que ahí estamos marcando, y que son, ¿sí? En esta vista, el más superior de todos, el nervio facial, luego viene el nervio intermediario y el más inferior es el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Recuerden que esta disposición es la que van a tener cerca del conducto auditivo interno, porque a nivel del origen aparente se dispone el facial más medialmente, el vestíbulo coclear más lateralmente, y en el medio el nervio intermediario. Bueno chicos, eso fue la mostración cadavérica de este trabajo práctico. Espero que les haya sido útil y nos vamos a estar viendo en las próximas mostraciones. Así que hasta la próxima.